Jesús, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Jesús, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo totalmente te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Jesús, glorioso eres, Señor, y tu nombre digno de alabar. Haz mi corazón
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos prestas de estar en tu casa, de adorar tu nombre, de bendecirte y glorificarte. Gracias que hemos podido entonar estas alabanzas para tu gloria, Señor. Ahora prestamos nuestro corazón, prestamos nuestro oído para escuchar tu santa y bendita palabra. Te pedimos, Señor, que recibamos de tu presencia, que recibamos de tu Espíritu Santo la gracia y la sabiduría para entender tu palabra. Te pido por los que nos están viendo en línea también, Señor, bendíceles grandemente, bendice sus casas, bendice sus vidas, bendice la obra de sus manos, y aquellos que no te conocen, que tu Espíritu Santo traiga convicción a sus corazones para que entreguen su vida a ti. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos presta de estar aquí en su casa para honrar su nombre, para glorificar su nombre. Dice el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gloria a Dios. En la presencia de Dios, hermanos, tenemos que estar contentos, dice el salmista. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Verdad? O si quiere ponerle largos años, también, ¿verdad? Hasta que el Señor venga, tenemos que reunirnos para glorificar su nombre como un pueblo que ha sido redimido con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Dice la Escritura: aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿verdad? Yo sé que usted ya sabe, este libro fue escrito por Lucas, el médico que acompañaba a Pablo en este segundo viaje misionero. Y él dice: mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. En este viaje misionero, el apóstol Pablo y sus acompañantes llevaban el evangelio a varios lugares. Y en una ocasión, dice el apóstol Pablo, dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y estos versículos nos dicen que estos hombres eran guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos tenían otros planes, ellos querían visitar otras ciudades, pero vemos que el Espíritu no se los había permitido. El Espíritu de Dios tenía otros planes para ellos, ¿verdad? Y entonces dice: zarpamos pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samatrocia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. De Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Así que ahí llegaron, ¿verdad? No siendo los planes de ellos, pero sí los planes de Dios, ¿verdad? Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros.
¿verdad? Y no hay nada mejor que estar en la voluntad de Dios, ¿verdad? A veces nos cuesta trabajo conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y hay una forma de que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Suceden cosas en nuestras vidas y a veces no conocemos la voluntad de Dios, no conocemos por qué suceden estas cosas, y muchas veces estas cosas vienen a estorbar nuestra vida. Nuestra mente siempre está pensando y muchas de las veces nos afligimos pensando que Dios está en contra nuestra, que Dios esto, que Dios aquello, ¿por qué nos pasa esto y por qué nos pasa aquello? ¿Por qué me corrieron? ¿Por qué sufro? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué esto y por qué aquello? Y tantas cosas. Pero a través de todas estas cosas tenemos que darnos cuenta que Dios tiene un propósito, ¿verdad? Y ese propósito es difícil que nosotros lo entendamos si nosotros no nos enfocamos en Dios. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, tenemos a veces que cambiar nuestra forma de pensar, ¿verdad? Porque a veces solamente pensamos o solamente nos quejamos y nos preguntamos por qué pasamos por tantas cosas. Pero cuando transformamos nuestra mente, ¿verdad? Dice: no nos conforméis a este siglo, no nos adaptemos a este siglo, no pensemos igual que esta generación, ¿verdad? Tenemos que renovar nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Y muchas veces no vamos a saber cuál es la perfecta voluntad de Dios hasta que cambiamos nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar y nos sometemos a la voluntad de Dios. Y entonces estos hombres vemos que tenían unos planes, pero ellos entendieron que el Espíritu no quería que fueran a esos lugares. ¿Por qué no quería que fueran a esos lugares? Porque Dios tenía otros planes para ellos. Y lo bueno es que ellos entendieron, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo les prohibió entrar a esos lugares, y entonces ellos llegan a Filipos, ¿verdad? Llegan a Filipos, ¿verdad? Que vamos a decir que no estaba en el plan de ellos, pero sí estaba en el plan de Dios, ¿verdad? Y eso es lo mejor que podemos nosotros hacer, conocer cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Porque Dios permitió esto, porque Dios me trajo hasta aquí, porque Dios permite tantas cosas, porque sufro o cosas como estas, ¿verdad? Y dice la Escritura que mientras iban a la oración, le salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, ¿verdad? Esta era una mujer usada por el enemigo, ¿verdad? Tenía un espíritu de adivinación, ¿verdad? Estaba en la misma condición que el endemoniado gadareno, ¿verdad? Quizá no eran las mismas circunstancias en sus vidas, pero ambos estaban poseídas por el enemigo, ¿verdad? El hombre gadareno, vemos que era un hombre que nadie lo podía controlar, ¿verdad? Porque tenía legión de demonios. Y aunque esta mujer no se comportaba como el endemoniado gadareno, vemos que tenía espíritu de adivinación. Y dice que daba gran ganancia a sus amos. Gran ganancia a sus amos. ¿Verdad? No solamente era esclava del enemigo, no solamente era esclava del pecado, pero era esclavo de estos hombres que la explotaban, que se estaban enriqueciendo de
el espíritu que había en ella tenía espíritu de adivinación. Y dice que esta mujer daba voces tras Pablo y Silas, seguidores, diciendo que estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, hasta que un día el apóstol Pablo se voltea y le dice al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Mire qué interesante este versículo, porque este versículo muestra el corazón de mucha gente, el corazón de mucha gente, el corazón de mucha gente. Jesucristo dijo: donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Verdad? Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Verdad? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son las cosas que amamos? Como decíamos en la mañana, ¿cuáles son las cosas que nosotros amamos? La Escritura nos exhorta a que amemos a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Y es algo que no todo el tiempo es fácil, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque a Dios no lo vemos, las cosas sí las vemos. Nuestros ojos ven cosas, nuestros ojos anhelan cosas, nuestros ojos desean tener y tener y tener, ¿verdad? Y así es la vida del hombre muchas veces, ¿verdad? Estos amos, cuando vieron que sus ganancias se habían terminado, cambiaron totalmente, ¿verdad? Porque el hombre hace muchas cosas cuando se le acaba el dinero. El hombre hace muchas cosas por el amor al dinero, ¿verdad? Hay mucha gente que hace tantas cosas, y el dinero cambia sus vidas, cambia sus mentes, ¿verdad? Y a veces tenemos dinero y estamos felices, estamos contentos, pero una vez que ese dinero desaparece, a veces cambiamos, ¿verdad? Y es algo muy cierto. Jesús nos enseñó sobre las riquezas de este mundo y dice que a un rico le es difícil entrar al reino de los cielos. ¿Se imagina? Si a nosotros se nos hace difícil ahora a un rico, me imagino que también, ¿verdad? Por eso aquel joven que vino a Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: los mandamientos sabes. Él dijo: los he guardado desde pequeño. Una cosa te falta, le dice Jesús: ve y vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y dice que este joven se fue triste porque era mucho lo que tenía, ¿verdad? A mucha gente le cuesta mucho trabajo, ¿verdad? En el caso de Job, ¿verdad? Cuando el Señor tiene esta conversación con el enemigo, le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? El diablo contesta, ¿verdad? Y dice: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a toda su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de su mano has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Ah? La acusación del diablo es que Job sirve a Dios porque Job es un hombre bendecido, Dios lo ha prosperado, le ha dado muchas cosas, pero le dice el diablo: toca sus bienes y verás que cómo blasfeman delante de tu presencia, ¿verdad? Y en parte es verdad. Hay mucha gente, hermanos, que cuando pierde su dinero, cuando pierde su trabajo, cuando pierde esto, cuando pierde aquello, su vida cambia, ¿verdad? Aún para servir al Señor a veces ya no está la misma devoción y el mismo gozo, porque ahora le hace falta el dinero. Gloria a Dios. Pero Jesucristo nos ha enseñado
cosas preciosas, hermanos, ¿verdad? Que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Pero cuando estos hombres se vieron afectados, viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas. Cuando ellos se dieron cuenta que la esperanza de sus ganancias se habían terminado, esos hombres cambiaron totalmente, se volvieron hombres violentos. Hombres violentos. Y dice la Escritura que prendieron a Silas y a Pablo y los trajeron ante los magistrados. Les dijeron estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Esta ciudad de Filipos era una ciudad romana, ¿verdad? Y acusaron a Pablo y a Silas de venir a esta ciudad y enseñar costumbres que a ellos no les era lícito enseñar o recibir o hacer. Dice, pues somos romanos. Y dice que el pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados rasgaron las ropas y ordenaron azotarles con varas. Yo quisiera que tratáramos de imaginarnos esta escena, ¿verdad? Todos hemos visto en la televisión un pueblo enfurecido. Me imagino que todos lo hemos visto, ¿verdad? Principalmente en algunos de nuestros países, cuando encuentran a un ladrón o a alguien que ha abusado de alguien, todo el pueblo se va contra ellos con palos, con piedras, con patadas, con quemarlos, y todo el pueblo ahí está, hermanos, unos pisándolos, otros pateándolos, otros golpeándolos. Lo hemos visto en muchos lugares, en las noticias, ¿verdad? Aún en este país vemos como gente violenta a veces ataca a alguien, ¿verdad? Por cualquier cosa, por racismo, lo que sea. Y a veces vemos que los golpean, todos lo tienen en el suelo, golpeándolos. Y más o menos eso es lo que estamos viendo, hermanos, que estos hombres, cuando vieron que la esperanza de sus ganancias se había terminado, incitaron una violencia contra Pablo, contra Silas, con los que estaban con ellos, y empezaron a golpearlos, ¿verdad? Y los azotaron con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, ¿verdad? Y yo quisiera que pensáramos en Pablo y Silas, ¿verdad? Pensemos en ellos y pensemos en nosotros mismos, pensemos en nosotros también, porque nosotros también pasamos por persecuciones o pasamos por momentos difíciles, o pasamos por circunstancias, ¿verdad? Difíciles, a veces problemas en la casa, a veces problemas en el trabajo, a veces problemas financieros, que parece que es el fin de nosotros, ¿verdad? No encontramos salida a estos problemas. A veces son enfermedades que nos entristecen. Y ¿cómo actuamos nosotros ante estas situaciones? ¿Verdad? ¿Cómo actuamos nosotros cuando las cosas no van de acuerdo como nosotros esperamos? Porque estos hombres, hermanos, fueron azotados, fueron golpeados, sus ropas fueron desgarradas, el pueblo los estaba golpeando, ¿verdad? Y después, cuando están golpeados, ensangrentados todavía, los ponen en la cárcel, los ponen en la profundidad de la cárcel y lo ponen, hermanos, al guardia, al carcelero, a cuidarlos, a guardarlos, ¿verdad? Y pero ¿qué piensa Pablo y Silas estando ensangrentados, estando con sus pies en el cepo, estando en ese calabozo? ¿Qué es lo que ellos están pensando? Porque
Dice la Escritura, hermanos, el cual recibió este mandato, los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imagínense a estos hombres en esta condición, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos problemas, pero no creo que se acercan a estos, ¿verdad? Y a veces en nuestras situaciones también interrogamos a Dios y le preguntamos ¿por qué pasamos por estas cosas? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué esto? ¿Y por qué aquello? Pero dice la Escritura que aún en la condición que ellos estaban, ¿verdad? En la condición, porque ellos podían también hacerle las mismas preguntas a Dios, ¿verdad? Ellos podían preguntarse, ¿verdad? Porque es más, ellos ni tenían en sus planes haber ido a Filipos, ¿verdad? Pero fue Dios quien les cambió la ruta, ¿verdad? Pero si hubiéramos ido donde nosotros queríamos, quizá no nos hubiera pasado esto, pero nada de esto, ¿verdad? Dice la Escritura que a medianoche ellos estaban orando y cantaban himnos a Dios y los presos les oían. En vez de quejarse, en vez de preguntar a Dios, en vez de interrogar a Dios, ellos están alabando a Dios, ¿verdad? Ellos están cantando, ellos están orando y los presos están escuchando lo que ellos dicen, ¿verdad? La situación no era una situación fácil para ellos, ¿verdad? Pero una cosa ellos estaban haciendo, ¿verdad? Jesucristo dijo: dejad que vuestra luz alumbre delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que se nos manda a nosotros como hijos de Dios. Dejar que vuestra luz alumbre delante de los hombres, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y yo veo que estos hombres, esto es lo que están haciendo, ¿verdad? Dejando que su luz brille, ¿verdad? Ya en la cárcel, ellos pudieran haber cambiado su actitud, ¿verdad? Pero no, ellos siguieron en lo que ellos creían, alabar al Señor, ¿verdad? Ellos estaban cantando, estaban orando y estaban glorificando al Señor, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿verdad? Entonces, dice el apóstol Pedro que para esto fuimos nosotros llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿verdad? Si hablamos de injusticia, ¿verdad? Que Pablo y Silas están pasando injusticia, veamos a nuestro Señor Jesucristo. No fue injusticia lo que se cometió con Él, fue una injusticia muy grande, pero dice que Él no maldecía, ¿verdad? Él nos dejó ejemplo para que nosotros también siguiéramos sus pisadas, ¿verdad? Ese es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Él nos lo advirtió muchas veces, ¿verdad? Y nos dijo: si esto hacen del palo verde, ¿qué no harán
con el seco. Si esto hicieron conmigo, ¿qué no harán con ustedes? ¿Verdad? Y entonces, por eso vemos a Pablo y a Silas, aunque ellos están sufriendo por esta causa o injustamente de estos hombres perversos, de estos hombres malos. Sin embargo, hermanos, ellos comprenden que hay una razón tras todo esto, ¿verdad? Tiene que haber alguna razón. Tiene que haber alguna razón, ¿verdad? ¿Por qué no nos permitió el Espíritu ir a donde queríamos ir? ¿Por qué Dios nos trajo aquí? ¿Para que nos azotaran? ¿Para que nos golpearan? No, Dios tiene algo para nosotros, ¿verdad? Y a través del sufrimiento, Dios tiene algo para nosotros. A veces el sufrimiento es la forma que Dios fortalece nuestras vidas, fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra esperanza, ¿verdad? Como les mencionaba aquella vez, ¿verdad? De esta oruga que se iba a convertir en una mariposa, ¿verdad? Este hombre la vio, se la llevó a su casa para tener un show cerquitas de él y ver esa transformación, ¿verdad? Él quería ver cómo se transformaba en una mariposa hermosa, ¿verdad? Y cuando empezó a ver movimiento dentro de ella, empezó a observar y a esperar y a esperar y a esperar y a esperar, y vio que el agujerito se iba haciendo un poquito más grande, ¿verdad? Pero se impacienta pensando que no va a poder salir porque ya tiene mucho tiempo esforzándose y luchando y parece que no puede salir. Y entonces agarra unas pincitas muy delgaditas y le abre el agujerito más grande para que ayudarle a que salga más rápido. Pero lo que él no entendía, que esta era la naturaleza de ella, ¿verdad? Porque ese sufrimiento, ese esfuerzo, esa lucha es la que iba a dejar que los fluidos fluyan por todo su cuerpo y sus alas tengan vida y tengan fuerzas para salir a ser una mariposa hermosa. Pero quiso ayudarle y le hizo el agujerito más grande y salió hinchada de su cuerpecito con sus alas dobladas, y ahí estuvo esperando a ver a qué hora volaba, y su sorpresa es que nunca pudo obtener esa transformación porque le fue robada por este hombre que quiso ayudarle, ¿verdad? Y eso es lo que Dios usa muchas veces en nuestras vidas para hacernos un ser hermoso, maduro espiritualmente, para servir a Dios con toda su hermosura. Pero a veces no queremos soportar el dolor que nos lleva hasta ese lugar donde Dios quiere que estemos, ¿verdad? Es el dolor el que nos va a llevar a experimentar el amor, la presencia, la unción de Dios en nuestras vidas, que de otra manera no la vamos a alcanzar. No la vamos a alcanzar hasta que nosotros aprendamos como nuestro Señor Jesucristo, como dice Pedro, que nosotros tenemos ejemplo en Cristo Jesús. Aleluya. Si él hubiera querido, no hubiera sufrido. Se regresa y hubiera dicho: intenté, no quisieron, se volvieron contra mí. Allá ustedes. Pero no, al contrario, él lloró de tristeza. Él lloró de tristeza al ver a Jerusalén, al ver a su pueblo. Y le dice: si tan solo tú hubieses conocido el día de tu visitación. ¿Ah? Y
Le dice, ¿cuántas veces no quise recogerte como la gallina debajo de sus plumas y no quisiste? ¿Verdad? Jesús lloró, hermanos. Jesús lloró de tristeza, se lamentó de que el pueblo no quiso recibir. Pero Él nos prestó ejemplo, ¿verdad? Porque es a través de estas cosas que nosotros podemos comprender lo que es la santa voluntad de Dios, ¿verdad? Estos hombres fueron azotados con vara, les rasgaron sus ropas, los castigaron, los azotaron, le hicieron tantas cosas con ellos, y después ensangrentados, así ensangrentados, los pusieron en prisión, ¿verdad? Pero ellos eran una lámpara encendida, y allí en la cárcel estaban orando y alabando a Dios. Eso es precioso, que nosotros podamos cantar, ¿verdad? En medio de situaciones difíciles, que podamos alabar su nombre y decir, Padre, gracias porque estás conmigo, gracias porque estás conmigo, porque el Señor no promete, hermanos, librarnos de todos nuestros dolores, pero Él promete estar con nosotros en medio de todos nuestros dolores. Eso sí nos lo promete, ¿verdad? Que Él va a estar con nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Quizás no nos libre de todos, pero ahí va a estar con nosotros. Ahí va a estar con nosotros. Y Él va a ser nuestra esperanza. Él va a ser nuestras fuerzas. Él va a ser lo que nosotros necesitamos. Y entonces estos hombres a medianoche están cantando y alabando al Señor, ¿verdad? Y como ellos están alabando al Señor, el Señor está con ellos, hermanos. Y dice que entonces sobrevino de repente algo que no estaba pronosticado, algo que nadie esperaba. De repente, entonces, de repente, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo no sé si sucedió en todo Filipos o solamente en la cárcel. Pero esa cárcel, hermano, recibió un gran terremoto, que sus cimientos se sacudieron de tal manera que las cadenas de todos se soltaron y las puertas se abrieron. Esta era una oportunidad para Pablo y Silas escaparse. Esta era una oportunidad para los presos escaparse. Pero ese no era el propósito de Dios. Dios quería hacer algo en Filipos. En Filipos Dios quería hacer algo. Yo no sé cuántos presos había, pero esos presos iban a salir de esta cárcel con un testimonio grande y poderoso de lo que había sucedido. Y ese testimonio, hermanos, es lo importante. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nadie había escapado. Y entonces, hermanos, el carcelero salió apresurado, ¿verdad? Él sabía que los presos, o pensó que los presos habían escapado, y sabía la responsabilidad que había sobre él. Si los presos se van, mi vida va a responder por ellos, ¿verdad? Él enciende una luz, se precipitó adelante y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Este hombre sabía
que estos hombres eran hombres de Dios. No como la muchacha que tenía espíritu de adivinación y daba voces tras ellos. Pero este hombre sabía en él que estos hombres habían sido enviados por Dios. Y por eso él se postra ante ellos y les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? ¿Verdad? La respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Gloria a Dios. Estos son los propósitos de Dios, hermanos. Estos son los propósitos de Dios. ¿Verdad? Que a veces nuestras tribulaciones, nuestras luchas van a llevar a que otros conozcan el Evangelio, de que otros conozcan a Jesús, que otros van a ver que usted tiene los mismos problemas que ellos, pero usted no actúa como ellos, ¿verdad? Que usted sigue glorificando a Dios, que usted tiene paz en su corazón, que usted tiene esa paz en su vida, y esa es la diferencia que Dios quiere que mostremos, ¿verdad? Aún en medio de las situaciones. Este hombre, hermanos, este hombre quedó maravillado con el poder de Dios. Este hombre vio el poder de Dios. Este hombre vio la gracia y la misericordia de Dios, y lo que no había hecho antes lo hizo ahora. Los llevó a su casa. Fíjese, los llevó a los presos, los llevó a su casa, les limpió las heridas. Fíjese, le limpió las heridas, les puso la mesa, les dio de comer, les dio de cenar, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esa noche fue bautizado con todos los suyos. Gloria a Dios. A mí se me hace precioso esto, hermanos, porque a veces por las cosas que nosotros hacemos, soportamos o no soportamos, provocamos salvación para unos o perdición para otros, ¿verdad? Es muy importante que nosotros seamos esa luz que el Señor nos dijo que somos, que dejemos que nuestra luz brille delante de los hombres, ¿verdad? Y estos hombres sí que dejaron su luz brillar aún en medio de estas circunstancias, ¿verdad? Y hizo que el carcelero, y quisiera decir que toda su familia, pero la Escritura dice todos los que estaban en su casa, los suyos, todos recibieron, fueron bautizados. Fue una bendición, hermanos, muy hermosa, ¿verdad? Y entonces tenemos que ver, hermanos, varias cosas en esto, ¿verdad? Porque estas cosas son las mismas que se repiten en nuestras vidas, ¿verdad? Servimos al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Estos amos de esta muchacha, ¿verdad? Vimos un cambio en sus vidas cuando ellos perdieron su dinero, ¿verdad? Cuando ellos perdieron su dinero. Hermano, nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque a veces perdemos algo y cambia nuestra vida espiritual, ¿verdad? A veces perdemos nuestro trabajo, perdemos nuestro carro o algo así. Y a veces nuestra vida cambia, nuestra vida espiritual, como si nuestra vida espiritual dependiera de estas cosas. Bueno, nuestra vida espiritual no depende de estas cosas. Estas cosas Dios nos las da para vivir, y si no las tenemos, seguimos viviendo y seguimos gozándonos en el Señor. La salvación permanece en nosotros, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado dónde ponemos nuestro corazón, ¿verdad? Porque así como estos hombres cambiaron, muchos de nosotros podemos cambiar también cuando estamos en medio de una prueba, cuando estamos en medio de una tribulación, cuando perdemos nuestro dinero, ¿verdad? No solamente hablo de extraviarlo, pero
cuando se va acabando y se va acabando y se va acabando y quedamos sin nada y entonces comenzamos a lamentarnos, ¿verdad? Y a veces pensamos, hermanos, que todo esto viene por servir al Señor, por eso se nos va todo. No, simplemente son cosas que suceden en la vida, ¿verdad? Y vemos que la voluntad de Dios es perfecta, ¿verdad? La voluntad de Dios fue perfecta en Pablo, fue perfecta en Silas. Ellos soportaron los azotes, soportaron todo lo que estos hombres les hicieron y vemos los frutos de ellos, ¿verdad? Dice Santiago, ¿está alguno de vosotros enfermo? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante cantos. Alabe al Señor. Si está contento, alabe al Señor, ¿verdad? Yo pienso que entonces ellos estaban contentos, ¿verdad? Contentos no porque los azotaron, pero contentos porque estaban siendo azotados por la causa de Cristo, ¿verdad? Estaban contentos, ¿verdad? Porque yo no sé si usted ha venido enojado a la iglesia. Yo pienso que nadie ha venido enojado nunca a la iglesia, ¿verdad? Nunca ha venido enojado, ¿verdad, Mateo? No, ¿verdad? Pero cuando venimos enojados, ¿verdad que nos salen los cantos bien? No, los cantamos, pero no los sentimos, no nos gozamos en ellos, ¿verdad? Estamos como esforzándonos, ¿verdad? Más cantar por cantar. Pero cuando estamos contentos, hermanos, hasta nos dan ganas de levantar la mano, ¿verdad? Y ya cuando no la levantamos, el que está acostumbrado a levantarla, ya cuando no la levanta es una señal de que no vino muy contento, ¿verdad? O está pasando por algunas situaciones que no lo ponen muy contento. Su espíritu está un poco apagado, hermano, pero no importa la situación en la que nosotros pasemos, tenemos que estar contentos, agradecidos por la salvación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. Y si pasamos por alguna situación difícil, sentirnos, hermanos, dignos de padecer en el nombre del Señor, ¿verdad? Sentirnos agradecidos que padecemos en el nombre del Señor. Eso lo vemos al principio de los Hechos de los Apóstoles. Ellos se regocijaron de haber sufrido por el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Hermanos que nos están viendo en línea, posiblemente alguno de ustedes también está pasando por situaciones que son muy comunes en nuestros tiempos, pasar por situaciones difíciles. Y en medio de estas situaciones difíciles, a veces nos hacemos muchas preguntas. Nos preguntamos por qué Dios permite esto, por qué ahora que estoy sirviendo a Dios las cosas me salen mal, por qué ahora que estoy sirviendo a Dios hasta mi trabajo pierdo, por qué ahora que estoy sirviendo a Dios, ahora que me entrego a Él, por qué me están pasando estas cosas, ¿verdad? Y tenemos que entender que Dios tiene planes para nosotros y Dios quiere hacernos personas fuertes para que le sirvamos el día de mañana con una fortaleza en nuestras vidas. Si esa es su situación, ponga su confianza en Dios y espere en Él, porque Él se va a glorificar en su vida. En estos momentos deseamos que Dios les bendiga, que Dios bendiga su casa y Dios bendiga su iglesia. De parte de la Iglesia Nueva Vida les deseamos que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos y hasta la próxima.